Hola amigos y amigas. Qué curioso es llegar a una edad en la que, sin darte cuenta, la vida comienza a hablarte en otro idioma. Nadie te da un manual para entender lo que ocurre cuando cruzas la barrera de los 80. No me refiero a las canas ni a la piel que cambia. Hablo de movimientos silenciosos dentro de tu mente, ajustes casi invisibles en tu manera de sentir, pequeñas alteraciones en cómo interpretas cada minuto que pasa. Hace poco, un hombre de 82 años que acompaño desde hace años me dijo algo que me dejó reflexionando por días. Jorge, siento como si dentro de mí hubieran reemplazado todo el sistema. Y tenía razón, aunque no lo supiera explicar con palabras técnicas. Hoy sabemos, gracias a décadas de investigación, que la mente humana experimenta transformaciones inevitables al llegar a esta etapa. Algunas sorprenden, otras desconciertan, pero todas forman parte de un proceso natural que rara vez nos enseñan a comprender. Por eso quiero que te quedes conmigo hasta el final, porque hay una de estas transformaciones que en mis años escuchando historias y caminando con cientos de personas mayores, ha cambiado por completo la forma en que interpreto el envejecimiento. No exagero cuando digo que entenderla puede ser liberador y aterrador al mismo tiempo. Después de más de 4 décadas estudiando cómo piensa, siente y recuerda el ser humano, he aprendido que llegar a los 80 no es simplemente seguir acumulando cumpleaños. Es un cambio profundo en la forma en que tu sistema nervioso funciona, en cómo te conectas con tus emociones, e incluso en cómo te defines a ti mismo. A esta edad, ya no somos versiones antiguas de quienes fuimos. Somos nuevas ediciones diferentes, más complejas, más sensibles y en cierto sentido más sabias. Y no hablo de poesía ni de frases bonitas para quedarse bien. Hablo de algo tangible, documentado y medible. Lo que ocurre en tu mente a los 80 tiene bases neurológicas reales. Por eso quiero compartir contigo estas transformaciones, no para inquietarte, sino para que tengas claridad. Porque cuando desconocemos lo que nos sucede, la incertidumbre se convierte en miedo. Y cuando entendemos, cuando conectamos los puntos, nace una sensación poderosa, la capacidad de tomar decisiones desde la conciencia y no desde el temor. Respiremos juntos, despacio con calma. Y ahora sí, entremos en la primera transformación que aparece al llegar a esta edad, una que desafía todo lo que creías sobre la percepción del tiempo. Para muchas personas mayores, el tiempo no se mueve igual que antes. No es imaginación ni una frase repetida, es un fenómeno real. ¿Has escuchado a alguien decir que un año pasó en un abrir y cerrar de ojos? Para quienes están en esta etapa, esa frase no es un modo de hablar, es su experiencia diaria. La razón detrás de esto es fascinante. El cerebro registra el paso del tiempo a través de la variedad de experiencias. Los primeros años de vida están llenos de descubrimientos, de momentos completamente nuevos. Cada primera vez queda grabada como una marca en la memoria. Por eso los veranos de la infancia parecían infinitos. Pero cuando has vivido muchas décadas, cuando la mayoría de los escenarios ya los atravesaste, el cerebro deja de registrar tantos momentos novedosos. Entra en un modo automático donde la rutina se impone, y al no haber tantas señales que marquen la diferencia entre un día y otro, el tiempo se comprime. Es como si la mente hiciera una edición interna y recortara las escenas repetidas. Esta compresión temporal no solo afecta cómo vives el presente, también cambia cómo recuerdas tu historia. Hay personas que sienten que eventos ocurridos hace medio siglo se encuentran más vivos en su memoria que lo que desayunaron esa misma mañana. Las líneas que separan ayer, hace 10 años, y hace 40 comienzan a difuminarse. Es como si la mente reorganizara su archivo interno, guardando lo emocionalmente significativo en primer plano y enviando al fondo lo que ya no considera relevante. No es pérdida de memoria, es una selección distinta de prioridades. Recuerdo el caso de una mujer de 84 años que me decía con una mezcla de risa y nostalgia: Jorge, a veces confundo lo que pasó el mes pasado con algo que viví hace décadas. Todo se mezcla. Y aunque para su familia era motivo de preocupación, no había nada patológico en ello. Simplemente su cerebro hacía lo que hace a esa edad, simplificar el mapa temporal para ahorrar energía mental. Pero hay algo más profundo detrás de esta transformación. Cuando el tiempo se siente acelerado, planificar a largo plazo deja de tener sentido. Si un año se experimenta como un parpadeo, 5 años pueden sentirse tan lejanos como una vida entera.
Por eso tantas personas de 80 años viven con tanta intensidad el presente. No es un acto de rebeldía, ni una filosofía aprendida, es que el futuro se vuelve demasiado abstracto para organizarlo. De hecho, muchas veces lo urgente se vuelve más importante que lo que está meses por venir. Un hombre que conocí, arquitecto retirado de 81 años, me lo explicó con una claridad impresionante. Me dijo: antes organizaba mis proyectos con una precisión casi obsesiva. Hoy cuando alguien me pregunta qué pienso hacer el próximo verano, me dan ganas de reír. Me suena a una pregunta sobre un futuro que aún no existe. Y sin embargo faltaban apenas 6 meses. Cuando llegamos a esta edad, el tiempo deja de sentirse lineal. Se estira, se encoge y a veces se da vuelta. Pero lejos de ser un problema, esta transformación puede convertirse en una invitación, la de vivir cada día con más presencia, más conciencia y más gratitud. Esta compresión temporal no solo afecta cómo vives el presente, también cambia cómo recuerdas tu historia. Hay personas que sienten que eventos ocurridos hace medio siglo se encuentran más vivos en su memoria que lo que desayunaron esa misma mañana. Las líneas que separan ayer, hace 10 años y hace 40 comienzan a difuminarse. Es como si la mente reorganizara su archivo interno, guardando lo emocionalmente significativo en primer plano y enviando al fondo lo que ya no considera relevante. No es pérdida de memoria, es una selección distinta de prioridades. Recuerdo el caso de una mujer de 84 años que me decía con una mezcla de risa y nostalgia: Jorge, a veces confundo lo que pasó el mes pasado con algo que viví hace décadas. Todo se mezcla. Y aunque para su familia era motivo de preocupación, no había nada patológico en ello. Simplemente su cerebro hacía lo que hace a esa edad, simplificar el mapa temporal para ahorrar energía mental. Pero hay algo más profundo detrás de esta transformación. Cuando el tiempo se siente acelerado, planificar a largo plazo deja de tener sentido. Si un año se experimenta como un parpadeo, 5 años pueden sentirse tan lejanos como una vida entera. Por eso tantas personas de 80 años viven con tanta intensidad el presente. No es un acto de rebeldía, ni una filosofía aprendida, es que el futuro se vuelve demasiado abstracto para organizarlo. De hecho, muchas veces lo urgente se vuelve más importante que lo que está meses por venir. Un hombre que conocí, arquitecto retirado de 81 años, me lo explicó con una claridad impresionante. Me dijo: antes organizaba mis proyectos con una precisión casi obsesiva. Hoy cuando alguien me pregunta qué pienso hacer el próximo verano, me dan ganas de reír. Me suena a una pregunta sobre un futuro que aún no existe. Y sin embargo faltaban apenas 6 meses. Cuando llegamos a esta edad, el tiempo deja de sentirse lineal. Se estira, se encoge y a veces se da vuelta. Pero lejos de ser un problema, esta transformación puede convertirse en una invitación, la de vivir cada día con más presencia, más conciencia y más gratitud. Pero esta pérdida del filtro no solo se manifiesta en la vulnerabilidad, también abre puertas hermosas. Quien ha contenido sus emociones durante toda una vida, empieza a expresarlas sin tantos rodeos. Se dicen te quiero con una espontaneidad que antes les habría parecido exagerada. Abrazan sin temor, lloran sin pena y muestran un cariño que había permanecido guardado por décadas. Recuerdo a una mujer llamada Gloria, una señora de 83 años que había sido educada en una época donde mostrar afecto era casi un pecado. Era reservada, siempre distante, una mujer que creció creyendo que sentir era peligroso. Hasta que un día, algo cambió, empezó a abrazar, a hablar, a llorar frente a sus hijos. Ellos creyeron que algo estaba mal, que era una enfermedad, pero no. Su mente simplemente concluyó que ya no tenía sentido seguir escondiéndose detrás de una versión rígida de sí misma. Y aunque esta autenticidad es hermosa, también puede doler, porque cuando alguien expresa amor sin filtros y recibe indiferencia, el impacto es más profundo. He visto padres de 80 años derrumbarse porque su hijo respondió: ok, aún te quiero. Para el hijo fue un mensaje más entre tantos. Para el padre, fue un silencio que retumbó en su alma. Cuando ya no existen defensas emocionales, cada gesto llega directo al corazón, sin amortiguación. Nada de esto es bueno o malo, es simplemente parte de lo que significa envejecer de verdad. Comprenderlo nos ayuda a mirar con más compasión a quienes ya recorrieron la mayor parte del camino, y también a prepararnos para cuando nosotros lleguemos ahí. Porque lo que sucede no es un defecto,
ni una pérdida, ni una falla. Es una transformación humana, profundamente humana. Y esta transformación emocional nos abre paso a otra de las más temidas, aunque en realidad está llena de un sentido profundo. La memoria empieza a volverse selectiva. No hablo de enfermedades, hablo de algo completamente normal, un proceso que tiene más propósito del que imaginamos. A los 80 años, la parte del cerebro encargada de formar recuerdos nuevos ya no tiene la misma capacidad que antes. Es como si el espacio disponible para almacenar lo reciente se redujera. Pero lo interesante es que la mente no selecciona al azar lo que decide guardar y lo que decide soltar. Esa selección tiene lógica, tiene intención, y puede enseñarnos mucho sobre la naturaleza humana. Hay un orden oculto, una especie de brújula interna, que guía al cerebro cuando empieza a decidir qué vale la pena conservar y qué puede dejar atrás. No se trata de azar ni de fallas, sino de un proceso de selección profundamente humano. A esa edad, la mente actúa casi como un curador de museo, guarda lo que tiene peso emocional, lo que te formó, lo que dejó cicatrices o huellas, lo que te construyó por dentro. Y lo demás, lo trivial, lo administrativo, lo efímero, lo suelta sin remordimiento. Por eso los recuerdos que sobreviven son los que están impregnados de emoción. El primer amor, el nacimiento de un hijo, esa conversación que te partió la vida en un antes y un después. Mientras tanto, lo cotidiano se diluye, lo que comiste el martes, el nombre de la persona que saludaste en una fiesta sin importancia, la contraseña que cambiaste ayer. Es como si el cerebro dijera, tengo poco espacio, me quedo con lo que te hizo ser tú. Pienso en un paciente llamado Ernesto. A sus 83 años podía olvidar en segundos dónde había dejado las llaves, pero era capaz de recitar, con una precisión casi musical, el poema que escribió para su esposa en su luna de miel hace 6 décadas. Cada frase, cada pausa, cada metáfora estaba intacta. No era un síntoma de deterioro, era una muestra de prioridad. Su cerebro había decidido qué era imprescindible y qué no merecía ocupar espacio. Y aunque a simple vista este fenómeno pueda parecer inquietante, en realidad tiene una belleza silenciosa. Hay algo aún más profundo que ocurre en este proceso. La mente no solo selecciona, también edita, reescribe, suaviza lo que duele y amplifica lo que sostiene. La ciencia lo llama reminiscencia positiva, pero yo prefiero verlo como un acto de autoprotección emocional. Si recordáramos cada golpe con la misma intensidad del día que lo vivimos, sería casi imposible seguir adelante. La mente lo sabe, y entonces toma el cincel y pule, lima bordes afilados, ilumina escenas que antes estaban en sombra. Isabel, una de mis pacientes, hablaba de su infancia como si hubiera sido un paraíso, risas, juegos, tardes de sol. Pero sus hermanos recordaban otra historia, llena de dificultades y un padre que dejaba más silencios dolorosos que abrazos. ¿Quién tenía razón? De alguna manera ambos. Su mente había moldeado sus recuerdos para poder habitar su propia historia sin que ésta la hiriera cada día. No porque negara lo que pasó, sino porque eligió quedarse con lo que le permitía vivir en paz. Esa edición no es mentira. Es una forma de terapia que el cerebro realiza consigo mismo. Una forma de decir, esto es suficiente para que sigas caminando. Luego está Fernando, quien recordaba su matrimonio como si hubiera sido perfecto. Su esposa, fallecida años atrás, ocupaba en su memoria un pedestal sin manchas. Sus hijos, sin embargo, me contaron que hubo discusiones largas, silencios que duraron meses y heridas que nunca se hablaron. Pero Fernando no estaba falseando su vida, estaba recordando lo esencial, el amor que persistió a pesar de las imperfecciones. Y eso, lejos de distorsionar, le daba sentido, porque para un cerebro de 80 años, la emoción pesa más que la precisión histórica. Este fenómeno también explica por qué muchas personas mayores parecen, a veces como si estuvieran en dos mundos a la vez. No están desconectadas, están viajando entre momentos de su vida que para ellas siguen vivos. ¿Alguna vez has visto a un anciano sonreír mirando al vacío? Esa sonrisa no es desconcierto, es un viaje. Está visitando un recuerdo tan vívido que vuelve a sentirse presente. Para su mente, ese instante tiene la misma textura emocional que el momento original. Dolores, una mujer de 85 años, me lo demostró un día en consulta. Permaneció callada varios minutos, con la mirada perdida. Yo pensé que había dejado de escucharme. Cuando le pregunté dónde estaba, me respondió con una serenidad desarmante.
En el jardín de mi niñez, puedo oler las rosas. Su voz temblaba apenas, como si realmente sintiera el sol en la cara. Lo extraordinario es que ese recuerdo activaba en su cerebro las mismas zonas que se activan cuando alguien vive una experiencia real. No era una fantasía, era una memoria tan poderosa que había roto la frontera entre pasado y presente. A los 80, la memoria no desaparece, muta, se vuelve más delicada y más poética, más humana. Nos obliga a replantearnos la idea misma de recordar. Quizá recordar no sea reproducir un archivo exacto, sino rescatar el significado que ese archivo dejó en nosotros. Y en ese sentido, el cerebro envejecido no recuerda menos, recuerda mejor, guarda lo que importa. Y este cambio nos lleva a una transformación igual de profunda. A medida que la vida se estrecha y las circunstancias empujan a la soledad, ocurre algo paradójico, la necesidad de conexión emocional se vuelve más intensa que nunca. A esta edad, la producción de oxitocina, esa sustancia que nos une, que nos hace necesitar contacto, cambia de ritmo. El cerebro la libera en chispazos, impulsos breves pero intensos. Cada abrazo, cada mirada sincera, cada conversación verdadera tiene un efecto doble, casi triple. Personas que fueron independientes toda su vida, incluso distantes, cambian de pronto. Llaman más seguido, buscan compañía, necesitan escuchar una voz conocida para sentir que el mundo sigue siendo un lugar habitable. No es dependencia emocional, es biología. El cerebro en silencio les está diciendo, no te aísles. El aislamiento te mata más rápido que cualquier enfermedad. Y no es metáfora. La ciencia lo confirma, la soledad en personas mayores de 80 años aumenta dramáticamente el riesgo de muerte prematura. Es un enemigo silencioso que no deja marcas visibles. Me viene a la mente Antonio, un hombre de 85 años que había sido militar, pasó la vida entera endureciéndose creyendo que sentir era una distracción. Un día llegó a mi consulta con lágrimas que no sabía cómo detener. Su hijo no había contestado su llamada en 2 días y él sentía que le habían arrancado algo. Me dijo avergonzado, antes podía estar solo meses sin problema. ¿Qué me pasó? Le expliqué que no era debilidad, que su cerebro había cambiado la forma en que interpretaba la ausencia, que necesitar compañía no es un retroceso, es la expresión más sincera de nuestra naturaleza humana. Lo lamentable es que vivimos en una sociedad que castiga esa necesidad. Cuando un anciano busca compañía, lo llamamos dependiente. Le pedimos que no moleste, que sea fuerte, que no pida demasiado. Y así, muchos aprenden a esconder su necesidad afectiva. Se culpan por algo que es tan biológico como respirar. Y en ese silencio forzado, muchos se apagan antes de tiempo. No mueren de enfermedades del cuerpo, mueren de hambre emocional. Déjenme decirlo con toda claridad. El aislamiento en la vejez no es simplemente tristeza o melancolía. Actúa como un veneno lento que invade cuerpo y mente. Cuando una persona de más de 80 años pasa días enteros sin contacto humano, no solo se siente sola, su organismo entero entra en un estado de alerta silenciosa. El sistema inmunológico empieza a fallar, la inflamación se vuelve constante, la memoria se debilita, el ánimo se extingue. Es un deterioro biológico real, que avanza sin hacer ruido. Lo vi cientos de veces, pero nunca se me olvida una paciente llamada Amelia. Tenía 84 años, y era viuda desde hacía tiempo. Sus hijos la querían, sí, pero vivían lejos, atrapados en sus propias rutinas. La visitaban 2 veces al año, Navidad y su cumpleaños. Ella siempre decía que estaba bien, que no era necesario que se preocuparan, pero su cuerpo decía otra cosa. Comenzó con resfriados que no se iban. Luego vinieron las infecciones, la presión arterial descontrolada, la pérdida de peso inexplicable. Los doctores buscaban causas físicas y no encontraban nada. Hasta que un día, con la voz quebrada, me dijo, paso días sin hablar con nadie. A veces le platico al televisor para no olvidar cómo suena mi voz. En ese instante lo entendí. No era una enfermedad, era su corazón apagándose por falta de vínculo humano. Entonces le propuse algo simple, asistir a un centro comunitario unas cuantas veces por semana, tomar café, escuchar historias, jugar cartas. 2 meses después, Amelia parecía otra persona. No porque le hubieran recetado un medicamento milagroso, sino porque su cerebro volvió a sentir que pertenecía a un lugar, a una conversación, a un abrazo.
Y esta necesidad natural de contacto también se refleja en un tema que muchos evitan por pudor: la sexualidad. Sí, la sexualidad existe a los 80, pero cambia de forma. Se vuelve menos sobre deseo físico y más sobre intimidad emocional, sobre el anhelo profundo de sentir una caricia, un abrazo, un roce que confirme la presencia del otro. Me viene a la mente Carmen, una mujer de 82 años. Entre lágrimas, con una vergüenza que no debería existir, me dijo: extraño que alguien me tome de la mano. Desde que mi esposo murió, nadie me ha tocado. Su confesión me partió el alma, porque muestra algo que casi nadie quiere ver: tratamos a los ancianos como si fueran seres sin cuerpo, sin deseo, sin piel, como si necesitar afecto fuera un derecho que se pierde con los años. Pero no es así. El contacto físico libera sustancias que traen calma, reducen el estrés, regulan el corazón, ayudan a dormir. No es un capricho, es una necesidad básica. En algunos hogares de cuidado lo entendieron. Implementaron programas de terapia mediante el tacto, masajes suaves, tomarse de las manos, abrazos al saludar. El cambio fue impresionante. Personas que parecían desconectadas recuperaron vitalidad, humor, ganas de conversar. No por la medicina, sino porque volvieron a sentirse vistas, reconocidas, presentes. El cerebro de un octogenario busca conexión con la misma urgencia con la que un adolescente busca ser amado. Si no la recibe, algo dentro se apaga lentamente. Muchas veces llamamos a este apagamiento vejez natural, cuando en realidad es abandono emocional. Y mientras todo esto sucede en el cuerpo y en las relaciones, otra transformación ocurre a un nivel más profundo: el modo en que la mente se relaciona con la idea de morir. Esta quinta transformación es sorprendente y al mismo tiempo liberadora. El miedo a la muerte, ese temor que acompaña a tantos durante años, empieza a desvanecerse. Y no se trata de resignación ni de tristeza. Es un cambio neurológico genuino. La parte del cerebro encargada de reaccionar ante amenazas, esa alarma interna que se activa frente a lo desconocido, reduce su intensidad. Es como si la mente dijera: he tenido suficiente miedo. Ya no tengo energía para seguir huyendo de lo inevitable. He hablado con muchísimas personas mayores sobre la muerte. Su serenidad me ha impactado siempre. No están desesperados, no están temblando ante la idea del final. Muchos están tranquilos, incluso curiosos. Recuerdo a Julio, un hombre de 87 años, que me dijo algo que guardo como un tesoro: el miedo a la muerte es un lujo que solo tienen los jóvenes. Esa frase explica tanto. A los 80 has despedido a tus padres, quizá a tu pareja, a varios amigos, tal vez incluso a un hijo. La muerte deja de ser un monstruo desconocido y se convierte en una presencia familiar. Y lo familiar por naturaleza asusta menos. A esta edad, el cerebro ya no piensa tanto en el futuro. El lóbulo frontal, encargado de proyectar planes a largo plazo, baja su actividad. Cuando no te proyectas hacia adelante, la muerte pierde su capacidad de amenazar, porque deja de robar posibilidades y comienza a verse como una parte más del camino recorrido. Para los jóvenes, la muerte es el fin de lo que podría haber sido. Para un octogenario, es simplemente el cierre de un ciclo que ya está lleno de experiencias. Eso no significa que quieran morir, significa que ya no luchan contra una realidad inevitable. Y esa aceptación les da una libertad interna que los jóvenes ni siquiera imaginan. Recuerdo una conversación con Rosa, de 84 años. Me dijo que antes, cada dolor en el pecho la hacía entrar en pánico. Ahora, cuando siente uno, piensa: si es hoy, que así sea. Y ese pensamiento no la entristecía, le daba paz. Cuando aceptas lo inevitable, el miedo pierde fuerza. Héctor, un médico retirado de 89 años, me explicó algo que nunca olvidaré. Dijo que había pasado la vida entera peleando contra la muerte, intentando salvar a otros de ella. Pero con los años, dejó de verla como una enemiga. La veía como un descanso merecido tras una vida de servicio, trabajo y luchas. No era depresión, era una claridad profunda, una paz que solo llega cuando reconoces que tu historia ya fue lo que tenía que ser. Pero existe un lado complejo que no podemos ignorar. Algunos ancianos experimentan lo que llamo cansancio vital. No es tristeza patológica, no es un trastorno, es una fatiga del alma. Es la sensación de haber vivido tanto, sentido tanto, cargado tanto, que llega un momento en que uno dice:
estoy listo. Y aquí aparecen dilemas que ningún libro resuelve. ¿Cómo distinguir entre la depresión que necesita tratamiento y la aceptación profunda de que el ciclo está llegando a su final? ¿Cómo acompañar sin imponer? ¿Cómo escuchar sin juzgar? No tengo respuestas absolutas. Nadie las tiene. Pero entender esta transformación es indispensable para acompañar con humanidad el último tramo del camino. He tenido conversaciones con personas que, desde una honestidad que solo aparece en la vejez, me dicen algo que a cualquiera le estremecería. No quiero hacerme daño, pero si esta noche me duermo y no despierto, estaría en paz. ¿Cómo se responde a eso? ¿Con un diagnóstico frío, con una frase hecha, con un intento de negar lo evidente? La verdad es que no siempre se trata de desesperación. A veces lo que escuchas no es un deseo de morir, sino una aceptación madura de que la vida ya entregó lo que tenía que entregar. La línea entre ambas cosas es fina, casi invisible, y por eso requiere sensibilidad, escucha profunda, humanidad. Lo que aprendí después de muchos años es que no toda renuncia es patológica. Hay renuncias que nacen del cansancio legítimo, del recorrido completo de una existencia entera. Y aún así, algo es seguro, perder el miedo a la muerte no disminuye la calidad de vida, la aumenta. He visto a personas de 80 años hacer cosas extraordinarias justamente porque ya no están paralizadas por ese temor. Viajan solas aún con bastón, dicen verdades que callaron durante décadas, rompen vínculos que las consumieron, se atreven a perseguir sueños que aplazaron la mitad de su vida. Y cuando les preguntas por qué ahora, responden con una claridad que duele: ¿qué es lo peor que puede pasarme? Morirme. Y ya no es una amenaza, es una certeza. Esa certeza que tanta angustia produce en los jóvenes, para ellos es una liberación indescriptible. Es como desprenderse de una mochila que cargaron por décadas sin darse cuenta. De pronto respiran mejor, caminan con más soltura, sienten que por fin pueden ocuparse de lo que realmente importa. Una paciente llamada Pilar me lo explicó de una manera que todavía me conmueve. A sus 86 años comenzó a pintar, a escribir cartas a sus nietos, a reconciliarse con personas que amó y también con las que tuvo conflictos profundos. Un día me dijo: ahora que sé que me voy a morir, por fin entiendo cómo vivir. Esa frase contiene una de las paradojas más hermosas de la vejez. A veces es la cercanía de la muerte la que enseña a vivir con más autenticidad que toda una vida de intentar evitarla. Este cambio nos guía hacia la sexta transformación, quizá la más compleja emocionalmente. A los 80 años, la identidad, esa sensación de esto soy yo, empieza a resquebrajarse. A veces se rompe por completo antes de recomponerse en algo nuevo. Pasamos la vida entera sosteniendo roles que nos ordenan: madre, padre, trabajador, profesional, compañero, hijo, pero llega un momento en que la mayoría de esos papeles desaparecen. Los hijos ya no dependen de ti, la jubilación te arrancó el título profesional, la pareja tal vez ya no está, los padres se fueron hace mucho. Y cuando todos esos espejos desaparecen, aparece la pregunta que casi nadie quiere enfrentar: ¿quién soy ahora? La respuesta no es filosófica, es neurológica. En nuestro cerebro existe una red que se activa cuando pensamos en nosotros mismos. A los 80 esa red funciona de forma distinta, menos enfocada, más dispersa. Es como si la mente, de pronto, dudara de sí misma, y esa duda puede ser devastadora. He visto personas brillantes, que en su juventud dirigieron empresas, educaron familias, construyeron mundos, y que a los 80 se sienten inútiles, irrelevantes, como sombras del personaje que un día fueron. Y ese dolor no es simbólico. Lo sienten en el cuerpo, en el pecho, en el alma. Miguel, un ingeniero retirado de 83 años, me lo dijo con una honestidad brutal: cuando era ingeniero sabía quién era. Ahora soy solo un viejo, y viejo no es una identidad, es una etiqueta. Esa declaración es el retrato de millones de personas mayores. La sociedad les quita los roles pero no les ofrece un nuevo lugar en el mundo. Los coloca en un estante imaginario y, sin intención de dañar, los reduce a una categoría vacía. Pero entre este desorden interno ocurre algo fascinante. Algunas personas, no muchas, pero las suficientes para dar esperanza, logran reconstruirse. Dejan de definirse por lo que hacían y empiezan a definirse por lo que son. Ya no se describen a través de un oficio ni de una responsabilidad, sino desde su mirada,
su sensibilidad, su forma de sentir. Es la transición del hacer al ser, y ese cambio, cuando ocurre, es transformador. Beatriz fue una de esas excepciones luminosas. A sus 81 años me dijo: ya no soy la maestra que fui, ya no soy la mamá que corría detrás de hijos pequeños. Ahora soy simplemente Beatriz. Y Beatriz mira, escucha, quiere, respira, y eso es suficiente. Sentí un estremecimiento cuando la escuché, porque ella había logrado lo que la mayoría nunca alcanza: vivir sin necesidad de validarse a través de un rol, sin demostrar nada, sin justificarse, simplemente existir. Pero no todos pueden hacerlo. Muchos quedan atrapados en la nostalgia de lo que fueron, repitiendo una y otra vez historias antiguas, como si al contarlas pudieran sostenerse en un tiempo que ya no existe. No es olvido, no es deterioro, es un mecanismo profundo para reconstruir su identidad. Cada vez que un abuelo cuenta por 10ª vez cómo conoció a la mujer de su vida o cómo levantó una empresa desde cero, no está intentando entretenerte. Está recordándose a sí mismo quién fue y quién de alguna manera todavía es. Es un pedido silencioso: ayúdame a no desaparecer. Y cuando entendemos eso, cambia completamente la manera en que deberíamos mirarlos, escucharlos y acompañarlos. Y la respuesta compasiva nunca es interrumpirlos con un "ya me lo contaste". La verdadera respuesta es volver a escuchar, con calma, con paciencia y con cariño. Ese gesto que para muchos parece pequeño, para ellos es un mensaje enorme. Tu historia importa, tu voz importa, tú importas. En ese acto de escucha estás sosteniendo su identidad, estás diciéndole que sigue siendo alguien con un lugar en el mundo. Y ahora llegamos a los dos últimos cambios, los que terminan de cerrar este viaje y que sinceramente transforman todo lo que creemos sobre envejecer. La séptima transformación es una de las más conmovedoras. La empatía se expande de manera profunda, casi espiritual. A los 80, muchas personas desarrollan una capacidad inusual para percibir el dolor ajeno, una sensibilidad que no tenían antes. No es solo fruto de la experiencia, es un cambio real en cómo el cerebro interpreta las emociones de otros. Esas células encargadas de reflejar lo que otros sienten empiezan a trabajar de manera diferente. Después de tantas décadas viendo alegrías, pérdidas, injusticias, reconciliaciones y despedidas, el cerebro crea una especie de mapa emocional del mundo humano. He visto personas que durante su juventud eran ensimismadas, a veces incluso frías, convertirse en adultos mayores capaces de sentir con una intensidad que emociona, no porque hayan tomado cursos ni leído textos de reflexión, sino porque su mente cambió su manera de conectarse con los demás. Recuerdo a Lucía, una mujer de 86 años, que me dijo un día: antes entendía el sufrimiento con la cabeza, ahora lo siento aquí en el pecho como si fuera mío. Esa frase me reveló mucho. Para ellos el dolor humano deja de ser una idea y se convierte en una vibración que resuena dentro del cuerpo. Pero esta sensibilidad, ampliada, tiene dos caras. Por un lado, los vuelve faros emocionales dentro de la familia, capaces de ofrecer un consejo que no juzga, un abrazo que reconforta, una mirada que entiende sin necesidad de palabras. Por otro lado, también los expone al dolor del mundo de una forma que puede ser abrumadora. Lo que antes pasaba desapercibido ahora los atraviesa. Una noticia triste, una injusticia, una discusión familiar pueden afectarlos con una intensidad que a veces sorprende. Y de esta sensibilidad creciente nace la octava transformación, quizás la más universal: la urgencia de trascender. A esta edad, casi todas las personas entran en una etapa en la que necesitan encontrar sentido. No es un capricho emocional, es una búsqueda profunda, biológica, una necesidad existencial de darle coherencia a lo vivido. Es como si el cerebro dijera: quiero entender mi historia antes de despedirme. Ocurre de formas muy distintas. Algunos empiezan a escribir memorias, a ordenar fotografías, a grabar mensajes para sus nietos, a narrar historias familiares. Otros vuelven a la fe, incluso si nunca la tuvieron. Algunos buscan reconciliaciones que postergaron por décadas. Y muchos comienzan a preguntarse con honestidad cosas que habían evitado: ¿amé lo suficiente? ¿Fui amado? ¿Dejé algo valioso? ¿Mi vida tuvo sentido? Tuve un paciente llamado Alberto que había sido ateo toda su vida. A los 82 empezó a asistir a servicios religiosos. Cuando le pregunté por qué, me dijo algo que nunca pude olvidar: no sé si creo, pero necesito creer que mi vida significó algo, que no fue solo ruido.
Necesito sentir que dejé una huella, aunque sea pequeña. Ese deseo de trascendencia no es debilidad, es humanidad pura. Las personas que encuentran ese significado, que logran mirar hacia atrás sin odiarse, sin culparse, sin arrepentirse de aquello que ya no se puede cambiar, viven sus últimos años con una paz que no se puede fingir. Quienes no lo logran, suelen caer en un estado de amargura que duele ver, una especie de batalla interna entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Y entonces, ¿qué aprendemos después de atravesar estas 8 transformaciones junto a ellos? Aprendemos que envejecer no es deteriorarse, es reestructurarse desde adentro. Es una metamorfosis completa, a veces dolorosa, pero también profundamente sabia. Aprendemos que el cerebro a los 80 no es un cerebro defectuoso, es un cerebro optimizado para lo esencial. Ya no invierte energía en lo superficial. Se concentra en lo que realmente importa, las relaciones, los afectos, el sentido. Aprendemos que tratar a nuestros mayores con compasión significa comprender sus cambios, no minimizarlos. No necesitan que los tratemos con lástima, sino con presencia. Necesitan que los escuchemos, que los miremos a los ojos, que les recordemos que siguen siendo parte importante del tejido humano. Y también aprendemos algo crucial: estas transformaciones no son el final de la historia. Son la entrada a una etapa que, si se acompaña bien, puede ser la más auténtica de todas. Una etapa donde lo externo ya no pesa, donde la vida se reduce a lo esencial, y donde cada pequeño gesto adquiere un valor inmenso. Si tú, que estás escuchando esto, tienes 80 años o estás cerca, déjame decirlo con absoluta claridad: no estás descomponiéndote, estás transformándote. Tu mente está haciendo un trabajo precioso, aunque a veces duela. Confía en el proceso, confía en lo que estás viviendo. Lo que ocurre en ti no es fragilidad, es profundidad. Y si eres más joven, no esperes a llegar a esta edad para comprender. Acércate a tus mayores, toma sus manos, diles que los quieres, escucha sus historias como si fueran tesoros, porque lo son. Ellos están en la fase donde la vida se vuelve concentración, esencia, claridad. La vida no se apaga a los 80, se vuelve pura. Y eso, queridos amigos y amigas, es algo que deberíamos honrar todos los días.